Bien, quiero compartirles hoy unas palabras que dijo el Señor Jesucristo, que las tenemos registradas en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 28. Oye, querido amigo, estas palabras, porque no son palabras de hombre, no son palabras de un mortal, son las palabras del dador de la vida, del príncipe de la paz, rey de reyes y señor de señores, y a quien pertenece el imperio y el reino por los siglos de los siglos. Bien, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 28 dice así: salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Lo vuelvo a repetir, las palabras de nuestro precioso Salvador. Salí del Padre y he venido al mundo. Y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Aquí cuando el Señor dijo, salí del Padre, vemos la divinidad del gran pastor de las ovejas, la divinidad del Señor Jesucristo. Romanos 9:5 dice que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Es que las Escrituras nos dan testimonio de que Jesucristo era Dios con nosotros, 100% Dios y 100% humano, que se encarnó, lo profetizado en Isaías 9:6, donde profetizó el profeta Isaías, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Títulos que se le dan al Señor Jesucristo, y uno de esos títulos es Dios fuerte. Por eso Pablo escribiría en 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Sí. Y el apóstol Juan escribiría, comenzando el Evangelio de Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hablando de Cristo, el Verbo de vida. Y en el versículo 14 del Evangelio de Juan, del capítulo 1, dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito Hijo del Padre. Sí,
Cuando Jesucristo dijo, salí del Padre, es porque Él vino del Padre. Era igual en naturaleza que el Padre. Comparten la misma naturaleza. Como el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso. Como el Padre es omnisciente, que lo sabe todo, el Hijo lo sabe todo. Como el Padre ve todo, el Hijo ve todo. Es perfecto en conocimiento, todo lo conoce, y como el Padre no cambia, el Hijo no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. La naturaleza del Padre es la misma naturaleza del Hijo. Por eso Filipenses capítulo 2 dice que el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de la cruz. Sí, la realidad es que cuando Jesucristo dijo salí del Padre, cuando Jesucristo se encarnó, vimos lo que era Dios, como una niñita que le preguntó al papá, papá, ¿y dónde está Dios? Y el papá le dijo, hijita, Él está allá arriba. Y la niña le dijo, ¿y por qué nunca se asoma? Eso dijo esta niña inocente. ¿Y por qué nunca se asoma? Pero la realidad es que Dios se asomó en Cristo y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él dijo, salí del Padre y he venido al mundo. Él vino con una misión encomendada por el Padre. Él vino a hacer una obra que el Padre le encomendó. Y esa obra era salvar a los hombres. Esa obra era salvar a la humanidad perdida. Como él dijo en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso cuando Jesucristo nació, el ángel que anunció su nacimiento dijo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Ahora, Él vino a salvar, ¿pero de qué? Él vino a salvar de una condenación eterna, de una sentencia de muerte que está sobre la cabeza del hombre que ha pecado. Porque cuando el hombre peca teniendo ya una conciencia de lo que es bueno o malo, y sin embargo escoge lo malo, ahí es cuando tendrá que dar cuenta delante de Dios. Cuando el hombre peca teniendo uso de razón,
queda bajo una sentencia de muerte, de una sentencia de condenación. Ezequiel 18:4, el Señor dijo: el alma del Padre es mía, así como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa alma morirá. Sentencia de muerte para el pecador. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Hay una sentencia de muerte prescrita por Dios para el que peca. Y la Biblia dice que todos han pecado, todos bajo esa sentencia de muerte. Y la sentencia era muerte. Muerte para nuestras vidas. Pero Jesucristo vino a satisfacer la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios no se puede pasar por alto. La justicia de Dios no es como la justicia de los hombres. Como el gobierno pasado, que sentó a guerrilleros en el Congreso, pisoteó, el gobierno pasado pisoteó la justicia, aplastó la justicia, no tuvo en cuenta ni sabía lo que era la justicia ese presidente. Los recompensó en vez de darles lo que merecían. Los sentó en lugares altos en el Congreso, pervirtiendo así la justicia. Y sin embargo el mundo le da el Nobel de la Paz a un hombre que pisoteó la justicia. Pero la justicia de Dios no es así. Dios al hombre pecador le viene la sentencia de muerte. Pero Cristo vino a llevar nuestra culpa. Él vino a llevar nuestra sentencia de muerte. Él no solo fue clavado en la cruz, como estaba profetizado en Isaías 53, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas hemos sido curados. Pero Él no solamente sufrió la sentencia en su cuerpo, la sentencia de muerte, su sangre derramada en la cruz, porque la vida está en la sangre. Dice el libro de Levítico 17:11. Por eso Jesucristo, al derramar su sangre, derramó su vida. Vida por nuestra vida. Él puso su vida por nosotros, para que la justicia de Dios fuera satisfecha, para que la justicia de Dios no se pasara por alto, porque el trono de Dios está establecido en justicia. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Dice el Salmo 89. La justicia de Dios es eterna. Su diestra está llena de justicia y no se pasa por alto. Por eso Cristo tuvo que pagar para
darnos una oportunidad de salvación. Para todo aquel que crea en Él, el castigo ya fue pagado. La sentencia de muerte fue satisfecha en Cristo. Él llevó nuestra culpa. Él llevó nuestras rebeliones. Él llevó nuestras transgresiones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas hemos sido curados. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Como dice 1 Juan 1:7, la sangre de Cristo nos reconcilia con Dios. Porque Él pagó. Y si Él pagó, nosotros no tenemos que pagar. Él llevó la culpa para el que crea en Él. Pero el que cree para seguirle, no para el que no le sigue. Si crees, le sigues. Si crees, te arrepientes. Si crees, te conviertes de las tinieblas a la luz. Si crees en Cristo, abandonas el pecado, porque el pecado lleva a la muerte. El pecado no trae nada bueno. Trae miseria, trae condenación, trae llanto, trae amargura, trae separación de Dios. Y Dios manda al hombre que se arrepienta. Hechos 17:30. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia a través de Jesucristo, a quien Dios ha constituido por juez de vivos y muertos. Jesucristo no solo murió en la cruz, Él descendió a las profundidades, descendió a la prisión de los muertos. Primera de Pedro 3:19. Descendió a los espíritus encarcelados. Fue a predicar a los espíritus encarcelados. Él se fue para el lugar de los perdidos, de donde nosotros teníamos que ir. Pero la muerte no lo podía retener, por cuanto en Él no había pecado. Él llevó nuestro pecado, pero en Él no había pecado. Él era el Cordero inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. El Cordero sin mancha y sin contaminación, entregado por ti y por mí para darnos perdón y vida eterna. Por eso el Señor dijo: salí del Padre y he venido al mundo. Él vino al mundo a salvar a una humanidad perdida. Él vino al mundo a rescatar al hombre perdido. Él vino a liberar a las almas de los hombres esclavizadas por el pecado. Pero fíjese lo que dijo el Señor: salí del Padre y he venido al mundo, y otra vez dejo al mundo y voy al Padre. El Señor estaba hablando que iba a dejar el mundo, porque iba a la cruz. Y le estaba anunciando a sus discípulos que Él iba a dejar el mundo, porque iba a la cruz.
Pero Él iba a resucitar triunfante con un solo sacrificio. Y el mismo que descendió, dice Efesios capítulo 4, es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Subió y traspasó los cielos y se presentó ante el Padre por nosotros, se presentó ante Dios. Lo dice Hebreos, para presentarse por nosotros ante Dios. Oh, y dice, para quitar de en medio el pecado, aquello que nos separaba de Dios, aquello que no nos dejaba entrar en su reino, nuestras culpas, nuestras rebeliones, nuestras transgresiones. Él se presentó por nosotros ante el Padre como el gran sumo sacerdote de nuestra fe, para quitar del medio nuestro pecado, para darnos vida de entre los muertos, para darnos perdón y vida eterna. Por eso la resurrección es la victoria más grande que ha experimentado este mundo, la resurrección de Jesucristo. Porque cuando Cristo resucitó, significa que el Padre de la Gloria recibió su sacrificio por el pecado, que su sacrificio fue acepto y que ahora en base de lo que hizo Cristo tenemos el perdón, tenemos la paz con Dios, tenemos la reconciliación y tenemos el regalo de vida eterna para los que creen en Él. Como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, lo que merecíamos, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesucristo quita lo que merecíamos y en su gracia nos da lo que no merecíamos, vida eterna. Nos da perdón, nos da inmortalidad, nos da una herencia eterna. Como dijo el Señor, termino aquí. Vuelvo a repetir lo que dijo el Señor. Salí del Padre y he venido al mundo. Y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Ya el sacrificio por nuestras culpas fue hecho. Pero si quieres los beneficios de la muerte de Cristo, tienes que creer en Él. Tienes que venir a Él con un corazón arrepentido, deseando cambiar, deseando coronarle como tu Señor y Salvador. Hoy es el día de salvación. La Biblia dice cómo aplicar eso a tu vida. Romanos 10 dice, con nuestros corazones creemos para justicia, pero con nuestra boca le confesamos para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si quieres entregar tu vida a Cristo, Él está aquí. Él dejó al Padre y vino al mundo con una misión para salvarte. Luego dejó el mundo y volvió al Padre. Y ahora tú lo puedes invocar para salvación. Si lo quieres hacer, dile así al Señor con tu boca. Pídele que entre en tu vida como tu Salvador. Dile así: Señor Jesucristo, te necesito.
Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor, que tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, que derramaste tu sangre para el perdón de los pecados. Creo que resucitaste triunfante de entre los muertos y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero empezar a caminar contigo. Por eso te recibo en mi vida como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador. Perdóname, Señor, todos mis pecados. Lávame en tu sangre de todos ellos y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida. Renuncio hoy a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida. Y someto hoy mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva vida. Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme. Recibo hoy tu salvación a través de tu gracia y a través de la fe en tu Hijo Jesucristo. Y en su nombre te doy gracias por la salvación de mi alma. Amén y amén.